El chal olvidado, la noche en que un acto de cortesía selló un destino. Una joven celebra un nuevo comienzo en una vibrante noche floridana. Risas, amigos, la promesa de un futuro por escribir en las paredes de un apartamento recién estrenado. Sin embargo, en el descuido de un simple accesorio dejado atrás, se escondía el anzuelo perfecto para un depredador. Esta es la historia de Adrian Robert, cuya mudanza se convirtió en su última parada, y de cómo la justicia se tejó alrededor del más mínimo rastro, una colilla de cigarrillo abandonada en la escena de un horror meticulosamente limpiado. Una investigación que expone la frágil línea entre un gesto amable y una pesadilla letal. Advertencia. El siguiente contenido contiene descripciones gráficas de un crimen violento real. Está dirigido a una audiencia madura y su propósito es estrictamente informativo y analítico. Se recomienda discreción. La noche del 13 de julio de 2012 en Clearwater, Florida, tenía el calor húmedo y pesado característico del verano. Para Adrian Robert, de 24 años, la fecha marcaba un hilo de esperanza, un punto de inflexión. Había conseguido un nuevo apartamento y esa noche salía a celebrarlo con amigos. El lugar elegido fue el bar Hooker T. Co., un sitio conocido en la zona. Las imágenes de las cámaras de seguridad de aquel establecimiento, que más tarde se volverían cruciales, capturaron fragmentos de su última celebración. Una joven risueña, inmersa en la música y la compañía, disfrutando de un momento de pura normalidad. Con el transcurso de las horas, Adrián decidió regresar a su nuevo hogar, el lugar que simbolizaba precisamente ese futuro que estaba comenzando a construir. El cansancio o la distensión de la noche jugaron en su contra. Al salir del bar, dejó atrás, olvidado en su asiento o en la barra, un chal. Un detalle trivial, un inconveniente menor, pero ese trozo de tela se convertiría en el detonante de la tragedia. Las mismas cámaras que la grabaron riendo registraron a un hombre recogiéndolo. Ese hombre era Thomas Frederick. Las imágenes muestran a Frederick saliendo tras ella, alcanzándola en las inmediaciones. El pretexto era perfecto, de una simplicidad diabólica, devolverle la prenda que había olvidado. Bajo la fachada de un acto de caballerosidad, un extraño se acercaba a una mujer joven, de noche, ofreciendo una razón aparentemente inocua y hasta amable. No hay audio, pero es fácil imaginar la breve conversación. «Disculpa, ¿olvidaste esto?» «Oh, gracias, no me había dado cuenta». Con el contacto establecido y la confianza mínima sembrada, Frederick no se despidió. En cambio, comenzó a caminar con ella. Adrian, quizás sintiéndose en deuda por el gesto o considerando que era inofensivo, permitió que este desconocido la acompañara en el corto trayecto hacia su nuevo apartamento. Juntos, se alejaron del foco de las cámaras y se adentraron en la penumbra de la noche, encaminándose hacia el domicilio de Adrian. Horas más tarde, alrededor de las 3:30 de la madrugada, el silencio del nuevo apartamento fue roto por un descubrimiento atroz. El compañero de cuarto de Adrian, al llegar o despertarse, encontró una escena que borraría para siempre cualquier rastro de la celebración de horas antes. El cuerpo sin vida de Adrian yacía en el suelo. Había sido víctima de un ataque brutal, apuñalada múltiples veces. La violencia del acto era evidente, pero había algo más, algo que hablaba de una frialdad calculada. El autor había intentado limpiar la escena. Había hecho un esfuerzo por borrar huellas, por eliminar evidencias, como si quisiera lavar la realidad del crimen y convertirla en un misterio irresoluble. Este detalle indicaba premeditación, o al menos la presencia de ánimo suficiente después del asesinato para intentar eludir a la justicia. No se trataba de un arrebato caótico, había método en la locura. La policía de Clearwater se encontró así con un rompecabezas macabro, una víctima joven, un apartamento que era su nuevo comienzo convertido en su tumba y una escena alterada para confundir. Las pesquisas comenzaron de inmediato. El rastreo de los movimientos de Adrian llevó a los investigadores al Hooker T. Co.
Fue allí, al revisar las grabaciones, donde el hombre del chal se materializó. Un sujeto que, sin ser parte del grupo de amigos de la víctima, había mostrado un interés súbito y oportunista en ella. Identificar a ese individuo se volvió la prioridad. Las imágenes se distribuyeron, se hicieron consultas. Mientras tanto, los peritos forenses escudriñaban cada centímetro cuadrado del apartamento. El asesino había limpiado, sí, pero en su prisa o en su arrogancia. Habría dejado algo atrás, algo pequeño, insignificante, que pasara desapercibido a simple vista. El equipo de investigación, trabajando con la minuciosidad que exige una escena contaminada, extendió su búsqueda más allá del foco central del crimen. Revisaron áreas periféricas, rincones, lugares donde un objeto podría haberse deslizado o sido arrojado inadvertidamente. Y entonces, en algún punto cercano al cuerpo, no directamente sobre él, pero dentro del radio de acción de los hechos. Su mirada se posó en un objeto común y desechable tan mundano que casi cualquiera lo hubiera pasado por alto. Una colilla de cigarrillo. No estaba en un cenicero, sino en el suelo. Podría haber sido de la víctima, del compañero de cuarto, de cualquier visita anterior. O podía ser la pieza que faltaba. Con sumo cuidado, la colilla fue recolectada y enviada al laboratorio. Era de la marca Marlboro. En el filtro, impregnado en la celulosa y la saliva seca, podría hallarse la identidad biológica de quien la fumó. La espera por los resultados de ADN es siempre un período de tensión suspendida. Para los detectives, esa pequeña evidencia se convirtió en un faro de posibilidad en medio de un caso deliberadamente oscurecido. Paralelamente, el trabajo de identificación del hombre de las cámaras avanzaba. Público y agentes colaboraron hasta poner un nombre al rostro: Thomas Frederick. Un nombre que empezó a sonar con fuerza en los pasillos de la jefatura de policía. Con Frederick identificado como la última persona vista con vida con Adrián, y cuya interacción había comenzado con un engaño calculado, la presión se centró en él. ¿Dónde estaba? ¿Cuál era su historial? La investigación reveló a un individuo con un pasado que pronto dejaría de ser relevante ante la gravedad de la nueva acusación que se gestaba. Porque mientras los detectives construían la línea de tiempo y la conexión entre Frederick y la víctima, el laboratorio forense terminaba su análisis. El veredicto de la ciencia fue irrevocable. El perfil de ADN extraído de la colilla de Marlboro hallada en la escena del crimen coincidía con el de Thomas Frederick. No era una prueba circunstancial, era un sello biológico que lo colocaba física e inequívocamente en el lugar donde Adrienne Robert había sido asesinada. La colilla fue el hilo que, una vez tirado, comenzó a desenredar toda la madeja. El pretexto del chal, captado en cámara, establecía el contacto y el movimiento conjunto hacia el apartamento. La colilla, con su ADN, lo situaba en la escena misma del horror, desmontando cualquier posible coartada de que nunca había estado allí. La limpieza de la escena demostraba conciencia del crimen, pero su descuido al dejar ese rastro demostró su error fatal. Frederick se transformó de persona de interés en el principal y único sospechoso. La orden de arresto se emitió. La cacería humana comenzó, pero esta vez los cazadores tenían una ventaja decisiva. Sabían a quién buscaban y tenían una prueba material que lo unía al corazón del crimen. La primera parte de esta tragedia cerraba con la policía al acecho, con una familia sumida en el dolor, buscando respuestas y con el nombre de Thomas Frederick flotando sobre el caso como una sombra que pronto sería arrastrada a la luz. La captura de Thomas Frederick no fue el clímax de una espectacular persecución, sino el frío y administrativo desenlace de una investigación basada en evidencia científica irrefutable. Una vez que su ADN quedó emparejado con el de la colilla de Marlboro encontrada junto al cuerpo de Adrienne Robert, y su imagen fue positivamente identificada en las cámaras del Hooker T. Co., siguiéndola con el pretexto del chal, los detectives de Clearwater tenían un caso sólido. Frederick fue localizado y arrestado sin mayor resistencia.
enfrentando cargos de asesinato en primer grado. La pesadilla para la familia de Adrián apenas comenzaba su transformación desde el shock del crimen hacia el arduo y doloroso proceso de la justicia penal. El caso que el estado de Florida construyó contra Thomas Frederick era, en esencia, una narrativa moderna del crimen perfecto fallido. Se apoyaba en dos pilares audiovisuales e irrefutables. El primer pilar era la secuencia de videovigilancia, un registro de tiempo y movimiento que mostraba a un desconocido, Frederick, aprovechando un descuido de la víctima para iniciar un contacto, para luego acompañarla voluntariamente hacia el lugar donde, horas después, sería encontrada muerta. Este video contaba una historia de oportunismo y engaño. El segundo pilar, y el más contundente desde una perspectiva forense, era la prueba de ADN. La colilla de cigarrillo no solo colocaba a Frederick en la escena del crimen, sino que lo hacía en un contexto de proximidad al cuerpo. En un juicio, los fiscales podrían argumentar que no existía razón plausible alguna para que su material genético estuviera en el nuevo apartamento de Adrian Robert, una persona a quien según todas las apariencias acababa de conocer esa misma noche. La limpieza de la escena, lejos de ayudarlo, se volvía en su contra. Demostraba un intento de ocultamiento, una conciencia de culpabilidad. Frente a esta montaña de evidencia, la estrategia de la defensa se enfrentaba a un callejón sin salida. Negar la presencia en el bar y el contacto inicial era imposible por el video. Negar su presencia en el apartamento era imposible por el ADN. Las opciones se reducían a intentar plantear dudas sobre la cadena de custodia de la colilla, algo extremadamente difícil con protocolos forenses modernos, o a intentar construir una narrativa alternativa de lo ocurrido dentro del apartamento, una tarea casi quimérica dada la falta de testigos y la naturaleza brutal del acto. La posibilidad de un juicio se veía como un camino que, con toda probabilidad, conduciría a una condena. Fue en este contexto de una evidencia aplastante donde surgió la sombra de la máxima pena. Florida es un estado que aplica la pena de muerte, y los fiscales, evaluando la premeditación evidenciada por el seguimiento, el engaño y el posterior intento de limpiar la escena, consideraron seriamente solicitar la ejecución de Thomas Frederick. Para la familia de Adrian, esta posibilidad abrió un nuevo abismo de agonía prolongada. Los juicios por pena de muerte son notoriamente largos, complejos y revictimizantes para las familias, con años de apelaciones automáticas que mantienen el dolor en un presente perpetuo. La perspectiva de décadas de batallas legales, con la incertidumbre final de si la sentencia se llevaría a cabo, era una carga adicional inmensa. Así se llegó a una encrucijada legal y humana. En 2014, después de casi 2 años de proceso preliminar y a medida que se acercaba la fecha de un posible juicio, se produjo un giro decisivo. Thomas Frederick, a través de sus abogados, optó por declararse culpable del asesinato de Adrian Robert. Esta declaración no fue un acto de contrición pura, sino una decisión estratégica dentro del sistema legal estadounidense, un plea deal o acuerdo de culpabilidad. A cambio de admitir su responsabilidad y evitar al Estado el coste y la incertidumbre de un juicio, y lo que es más crucial, a la familia de Adrian, la tortura de revivir cada detalle en un tribunal, Frederick negoció para que los fiscales retiraran la intención de buscar la pena de muerte. El día de la sentencia fue el momento en que la justicia habló con una voz final y clara. En la sala, la presencia de los seres queridos de Adrian era un recordatorio silencioso y devastador de todo lo que se había perdido. Una vida llena de potencial, la alegría de un nuevo hogar, convertido en un recuerdo macabro. Thomas Frederick, al admitir su culpabilidad, renunció a su derecho a ser juzgado por un jurado. Correspondió entonces al juez imponer la sentencia conforme a lo acordado. La condena fue la máxima posible dentro de ese acuerdo: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Estas palabras, sin posibilidad de libertad condicional, son la clave del desenlace legal.
No se trataba de una cadena perpetua con derecho a solicitar libertad tras 25 o 30 años. Era una sentencia que significaba que Thomas Frederick pasaría el resto de sus días naturales tras las rejas, sin ninguna expectativa legal de salir. Era una muerte civil, una eliminación permanente de la sociedad. Para la familia, esta certeza, aunque no devolvía a Adrian, ofrecía algo fundamental, un final, un cierre al proceso judicial, la garantía de que el hombre que acabó con su vida nunca caminaría libre de nuevo. No tendrían que enfrentarse al trauma periódico de audiencias de libertad condicional, a la ansiedad de que una apelación técnica pudiera otorgarle una nueva oportunidad. La justicia, en su forma más imperfecta pero definitiva, se había pronunciado. El caso del asesinato de Adrian Robert dejó una huella profunda en Clearwater y más allá. Es un estudio escalofriante de cómo la maldad puede esconderse tras un gesto de aparente amabilidad. El chal olvidado se erige como un símbolo de vulnerabilidad y de la astucia predatoria, pero también es un testimonio del poder de la ciencia forense moderna para resolver crímenes incluso cuando el culpable intenta borrar sus huellas. La colilla de Marlboro, un objeto desechable e insignificante, se convirtió en el testigo silencioso que no pudo ser limpiado, el eslabón indestructible que unió al asesino con su víctima de la manera más íntima e incuestionable posible, a través de su propio código genético. La vida de Adrian, truncada en un momento de esperanza, se recuerda no solo por la brutalidad de su final, sino por la lección sombría que deja. Habla de la necesidad de la cautela, de la importancia de confiar en los instintos y de cómo los sistemas de justicia, mediante la meticulosa recolección de evidencia, pueden lograr certeza donde solo hay horror. Thomas Frederick, por su parte, existe ahora como un número dentro del sistema penitenciario de Florida, su vida reducida a una celda y a la infamia de un caso que resume cómo un simple acto de cortesía falsa puede ser el preludio de un desastre irreversible. El apartamento que era un nuevo comienzo permanece como un lugar marcado por la tragedia y la memoria de Adrian Robert perdura exigiendo que su historia no sea olvidada, sino recordada como un faro de precaución y un recordatorio de que la justicia, aunque a veces lenta y siempre dolorosa, puede encontrar su camino a través del más minúsculo de los rastros. Este documental concluye aquí. Si este tipo de análisis en profundidad de casos reales, donde se examinan los detalles forenses, los procesos legales y las historias humanas detrás de los titulares, te resultó valioso, te invitamos a apoyar nuestro trabajo. Suscríbete a nuestro canal para que nos ayudes, dándole like, a crear más contenido como este. Tu suscripción es el combustible que nos permite investigar, producir y traerte narrativas rigurosas y respetuosas que van más allá de la nota sensacionalista. Juntos podemos mantener viva la discusión informada sobre la justicia y la seguridad. Gracias por vernos hasta el final.